del crítico de cine precursor y más influyente del siglo XX, el francés André Bazin. A 57 años de su desaparición, importa hoy más que nunca releer su obra, en particular su volumen canónico, ¿Qué es el cine?, y formular ya no tanto esa pregunta clave, sino una todavía más urgente: ¿hacia dónde va el cine? Preguntar, por ejemplo, ¿qué tanto se ve amenazado el cine en sus modos de distribución y proyección por los cambios tecnológicos del siglo XXI? Y es que tomar en cuenta hoy el fenómeno digital, una tarea insoslayable, nos obliga a analizar y pensar tanto el pasado como el potencial del arte cinematográfico. No fue muy distinta la obligación que se planteó André Bazin durante los primeros años de la posguerra, hacia 1948, cuando el cine comenzaba a tomar una conciencia más aguda de sus propias posibilidades. Es posible decir hoy que el cine se ha vuelto lo que es a partir de sus continuas confrontaciones y sus adaptaciones con el mundo para el cual fue concebido. Uno de los exégetas y biógrafos más brillantes de Bazin, el académico estadounidense Dudley Andrew, evoca a partir de una nueva lectura de los textos de aquel crítico algunas claves de interpretación de la teoría cinematográfica y señala que, de modo similar a la teoría artística que reconoce dos momentos claves en el fenómeno literario, el texto y la lectura, la teoría fílmica reconoce tres etapas igualmente importantes en el fenómeno cinematográfico, a saber, el registro, es decir, importancia de la cámara, la composición, en la sala de edición, proceso de montaje, y la proyección, el proyector y sus transformaciones más recientes. El cine actual ha sumido en una crisis inédita a este proceso original. Lo digital pretende hoy cambiar y perfeccionar cada una de esas etapas. La pregunta inevitable a la que nos convoca Andrew es: ¿qué quedará del cine después de las transformaciones a las que conduce el fenómeno digital? Pero no es solo en los círculos de la academia estadounidense, en los llamados Film Studies, donde surge esta pregunta. También en Francia, un crítico y profesor universitario, Jacques Aumont, se plantea esa misma pregunta en un libro reciente: ¿qué queda del cine? En efecto, ¿qué queda hoy de él después de la enorme diversificación de los modos de difusión y consumo de las imágenes en movimiento en los últimos 25 años? Después de constatar que hoy es posible ver una película no solo en una sala de cine, sino también en la sala de un museo, cortada, fragmentada, como una serie de clips integrados en una instalación artística, o desperdigadas las imágenes en movimiento en un flujo incontenible en todos los diversos formatos a nuestra disposición, en esa increíble circulación de imágenes que favorece ahora la multiplicación de las pantallas, fenómeno que a su vez estudian Gilles Lipovetsky y Jean Serrois en su libro Pantalla Global. Lo que propone Aumont es que todo esto no significa de modo alguno el fin del cine tal como lo conocemos, sino el replanteamiento indispensable de los valores estéticos que ese cine ha inventado y que de una forma u otra aún lo mantienen vivo. Estudiar entonces los cambios en el registro, composición y proyección de las películas es una manera coherente de analizar los nuevos cambios. Sigamos pues el razonamiento de Dudley Andrew, inspirado a su vez en la teoría baziniana, e intentemos acercarlo en lo posible a un debate inmediato en torno a la manera en que hoy concebimos en nuestro país el cine. Empecemos con la cámara. La pregunta más provocadora es saber si hoy nos acercamos a lo que podría ser un cine sin cámaras, dado el alto costo de la producción analógica y el enorme material desechable que supone lo digital. Piénsese en la manera en que muchos directores filman hoy en Hollywood, a partir de reordenamientos informáticos que cada vez prescinden más de la cámara. Algo similar a lo que acontece desde hace décadas con el cine de animación, pero mucho más generalizado. Piénsese también en cómo las cámaras, que en algún momento fueron indispensables, se vuelven hoy superfluas a medida que avanza la tecnología informática.
en los juegos de video, en los museos y en sus instalaciones. Todo esto conlleva una impresionante democratización del registro visual, es decir, la captura de un evento por celulares o por sistemas de vigilancia, la difusión de escándalos, las denuncias al instante, el manejo mediático de eventos en tiempo real, el poderío de las redes sociales que determinan un nuevo flujo de imágenes. Esta transformación de lo real altera la concepción de tradicionalistas como André Bazin y seguidores, para quienes la cámara efectuaba un registro fiel de la realidad. Según Dudley Andrew, es a partir de los años 80 del siglo pasado cuando aparecen los defensores de un cine de la apariencia o cine de look. En Francia son Jean-Jacques Benex, Jean-Luc Annaud, Luc Besson, y bueno, añadan ustedes otros, que recurre a la modificación de las imágenes, a la intervención digital y que por ende favorece la manipulación del espectador en un tipo de cine, en un cine de tipo publicitario, tributario de la estética del videoclip, mediante el cual el público recibe el producto filmado en un estado muy distinto al de su primer registro. Bazin abogaba por la objetividad en el cine, un registro directo de las imágenes inalteradas, casi en estado puro, aunque esto era casi imposible. Al mismo tiempo, el teórico francés reconocía la importancia de saber detectar en el cine cierta imagen ausente, una imagen engañosa, el registro de una presencia inquietante de vidas detenidas en su duración, algo espectral, indefinible. Esa era la parte escondida en el cine, una suerte de vacío en su centro. La imagen que proponía Bazin era sugerente. Hablaba de imaginar cañones hechos de vacío con bronce alrededor. En Viaje a Italia de Rossellini, una pareja en crisis confronta su realidad, su separación inminente, frente a las figuras enlazadas de los restos de una pareja carbonizada descubierta en las ruinas de Pompeya. La estética realista que defiende Bazin en 1943 en su texto Por una estética realista tiene un replanteamiento en una nueva reivindicación de lo oculto e invisible en otro texto suyo, Ontología del cine. Esta última concepción refleja el clima social sombrío de la ocupación nazi en Francia y supone una suerte de nueva fenomenología existencial. ¿Qué sucede entonces en el terreno de la crítica post-baziniana? La revista Cahiers du Cinéma retoma los postulados del fundador y maestro y privilegia en su análisis de las películas lo que representa la huella de la realidad y del tiempo diferido, y no tanto la presencia e inmediatez que representa el espectáculo del cine de la apariencia, es decir, películas como Azul Profundo, Subway, El Amante, El Oso, las películas comerciales de moda en los años 80. Ustedes pueden añadir títulos nuevos, muy recientes, por cierto. La revista privilegia una mirada distinta. El cine minimalista de un Kiarostami, por ejemplo, por encima del cine efectista de un Luc Besson. Un ejemplo más claro de la distorsión de la realidad mediante la manipulación de los espectadores fue el París inventado por la película Amélie Poulain, un París de tarjeta postal, un retorno inesperado y forzadamente mágico al viejo cine de la preguerra, al cine de los grandes sets cinematográficos, de los estudios de tipo hollywoodense. En definitiva, una involución de la representación cinematográfica. Para Bazin, el espectáculo no es suficiente. Lo que importa es mantener la atención sobre el tema de la película, aun cuando una imagen se niegue a representarlo. Es el proceso de descubrimiento sobre y a través de la pantalla. Dice Bazin, la fascinación no procede de una presencia deslumbrante, sino de una ausencia cautivadora, como cuando las huellas que deja una persona nos incitan a partir en su búsqueda. El montaje. En el tema de la composición cinematográfica, una cuestión fundamental
es el montaje. Y entre las preocupaciones de Bazin figura explorar cómo tratan los films a la película impresa, cómo introducen una significación de esos planos arrancados a lo real. Para Bazin, la esencia del cine es la elipsis, es decir, la ilusión que crean los editores de un sentido y de una presencia gracias al vacío situado alrededor y en los intersticios del material filmado. Para él, el esfuerzo de la descripción se produce cuando las elipsis sugieren el contorno de un tema, omitiendo algunos momentos o aspectos en cierto volumen espacio-temporal. El cine muestra entonces menos de lo que sugiere. Va más allá de lo realmente filmado y lo hace reduciendo el material a través de la elipsis, de tal forma que lo que presenta en la pantalla debe quedar reforzado por todo lo que está ausente, lo cual, en opinión del teórico, puede dar lugar a encuentros o acercamientos singulares. Esa es una de las claves del cine moderno. El cine como un rastro, como la huella negativa de la realidad. Recuerda Andrew que ya Godard sugería esto en Pierrot el Loco, cuando el protagonista hablaba de la pintura de Velázquez y de la voluntad del artista, no de pintar una cosa definida, sino de errar en torno de los objetos. Lo que vemos en la pantalla, siempre según el Bazin de la ontología de la imagen, no es la realidad, sino su precipitado, su huella, el rastro, el cual, como una momia, nos permite evocar la presencia de una cosa más completa, el fantasma de esa realidad paradójicamente más sólida que flota como un espectro alrededor, detrás o delante de la pantalla. Ofrecer una realidad más allá de la captura misma de lo real. Ese es el objetivo de la estética de Bazin. Dudley Andrew propone al respecto algunos ejemplos que ustedes reconocerán. Por ejemplo, Noche y Niebla. Noche y Niebla, el documental de Alain Resnais. Noche y Niebla evoca el Holocausto sin pretender jamás representarlo. Montaje, color y blanco y negro, los hechos restituidos, blanco y negro, y las imágenes filmadas en color. No es el montaje de Eisenstein con imágenes yuxtapuestas. Las imágenes en blanco y negro son no imágenes. ¿Qué queda entonces del horror que vimos? ¿Qué hacemos con todo ello? Interrogación abierta. Responsabilidad ahora del espectador.